Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Nos saludamos una vez más aquí en nuestros estudios en donde grabamos el podcast de Las Hijas de la Malinche. Y bueno, pues como ustedes recordarán, estamos en la 8ª temporada. Este es nuestro episodio número 9 y la verdad es que estoy muy contenta porque la invitada del día de hoy, tengo el gusto de conocerla desde hace más o menos como 9 años. Y aunque ya tenía referencias desde hace 9 años de su trabajo, pues ahora la visita o el estar con ella, pues es volver a platicar en una etapa en donde pues sigue haciendo lo que a ella le gusta y lo que ella empezó a hacer desde muy chiquita. Entonces, a mí me gustaría presentarla, dar una pequeña referencia a lo que es ella, pero pues muy agradecida porque también estuvo con nosotros en la celebración de nuestros 12 años de hacer ediciones especiales. La verdad es que no habíamos tenido oportunidad de vernos, pero hoy está con nosotros Eréndira Cova Brindis, que seguramente muchos de ustedes la van a conocer o ya la conocen, pero pues muchas gracias, Eréndira, por estar aquí. Al contrario, Marisol, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. La verdad es que también tú eres un gran referente para las mujeres y pues agradecida que nos des la oportunidad. Ok, pues mira, como yo les decía, que siempre es importante saber como cuál es la trayectoria, el camino que han tenido, y por eso sí quiero leer lo que ella me mandó, aunque es muy breve, es mucho, pero sí quiero leerlo porque creo que es importante. Primero, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cursó la maestría en Administración Pública y Gobierno en la Benemérita Universidad de Oaxaca. Su experiencia en la administración pública inicia a la edad de 22 años. En 1992 fue regidora del Ayuntamiento de Calpulalpan. En 1994 se integró a la Administración Estatal como titular del Consejo Estatal de Población. Fue diputada federal en el periodo 2001 y 2003 y regidora del municipio de Calpulalpan en el ayuntamiento del 2008 al 2011. Posteriormente, en 2012, fue nombrada directora del Instituto Estatal de la Mujer y en 2013 tuvo la oportunidad de integrarse como guía de capacitación de los programas FAPA y PROMUSAC en la delegación de la SEDATU y después, en 2014, ser enlace operativo de los programas FAPA y PROMETE en la delegación de Zagarpa. Del 2016 al 2018 se desempeñó como diputada local por el Distrito 1, con cabecera en Calpulalpan, y titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado del periodo 2021 y 2024. Entonces, pues como ustedes verán, yo les decía, pues sí tiene una trayectoria política muy importante, ha pasado por varios espacios, pero algo que yo recuerdo, Eréndira, que fue la primera vez que justamente como que estabas en nuestro radar para invitarte a nuestras ediciones especiales, fue que me dijeron, y tú me vas a corregir, que tú fuiste una de las primeras mujeres en ser muy joven, diputada federal. Entonces, a mí me gustaría que nos confirmaras este dato. Mira, Marisol, fui diputada federal en el 2000, participé, la elección fue el proceso del 2000, 2003, y yo estaba como compañera de fórmula suplente del licenciado Héctor Ortiz, cuando él asume
toma la decisión de participar como candidato a presidente municipal por Tlaxcala, es que tengo esta posibilidad de llegar al Congreso un par de años. Para mí sí fue una experiencia muy importante. Claro. Pues sí me consideraba realmente joven. Tenía en ese momento 32 años, si no mal recuerdo, entre 31 32 años. Entonces creo que sí empecé joven. Y digo, fui regidora del municipio de Calpulalpan a los 22. Sí, Entonces empecé realmente joven. Me sigo sintiendo joven, pero bueno, pero el tema de tener ya muchos años en el tema de la política y bueno, de eso hablamos con el tema de la experiencia. Ahora, ¿por qué estar inmersa en un mundo que tiene que ver con la política? ¿Tu infancia tiene que ver con estos recuerdos, tu familia? ¿Cómo eran tus primeros años? Porque entiendo que eres originaria del municipio de Calpulalpan. soy originaria del municipio de Sanctorum. Ah, ok. Mi papá es de Sanctorum y mi mamá era de Calpulalpan. Entonces se conocieron y nos fuimos a vivir muchos años a Calpulalpan, pero soy originaria de Sanctorum. Mi papá fue presidente municipal de Sanctorum, entonces yo veía como los fines de semana que estábamos con él, que regresábamos de la escuela, porque un tiempo nos fuimos a estudiar a Calpulalpan, pues yo veía siempre cómo llegaban y le gritaban, don Alejandro, y mi papá salía y se levantaba del desayuno y se iba a atender los temas que pues le iban a plantear la gente, ¿no? Entonces, independientemente de que mis abuelos, sobre todo los abuelos paternos, conocí a mi abuela y era una mujer que también siempre fue muy sociable, muy cariñosa con la gente, muy educada. Y el referente que tengo de ellos es que ella fue presidenta de la Junta de Mejoramiento Cívico, Moral y Material de Sanctorum en los años 50. Y entonces era una mujer que siempre estaba en el tema de la gestión, vamos a hacer mejoras para la escuela, los caminos, del agua, las faenas comunitarias. Entonces, mi abuelo, que también fue campesino, pues él tuvo mucho que ver en la gestión del ejido para Sanctorum. Entonces ya hay como esa tradición de la familia. Sí, sí, hay antecedentes, sí, ¿no? Sí. Entonces, y en las reuniones familiares yo recuerdo mucho que siempre se comentaban los temas políticos, qué pasaba en Sudamérica, que si había problemas políticos en Centroamérica, Cuba, el bloque económico. Entonces siempre en la familia había como que los temas de la sobremesa era discutir los problemas que había en la comunidad. Y pues eso creo que fue influyendo mucho en mi decisión de participar en política. ¿Quién conforma tu familia, Erendira? Es decir, ¿cuántos hermanos tienes? Mi mamá y mi papá. Mi mamá murió cuando ella tendría 42 años, se enfermó de cáncer y murió. Muy joven. Pero somos 3 hermanos, yo soy la mayor de ellos, yo, mi hermana Esther y mi hermano Alejandro. Y después, pues mi papá, que también viudo joven, tiene otra pareja y con ella tiene tres mujeres. Ya una es ingeniera industrial, la mayor, luego una ingeniera agrónoma y otra, la más pequeña, que tiene 24 años, está estudiando diseño gráfico. Son, digamos, mi círculo cercano, mi hija y pues mis sobrinas, mi sobrino. Ok, ahora, tú con esta, digamos, con esta vivencia que tuviste desde niña, está relacionada con eventos políticos, con reuniones políticas, con temas políticos. ¿Es esa la parte que te ayuda a tomar la decisión de estudiar la carrera que estudias o no? Sí, yo creo que tiene que ver. Yo creo que tiene que ver porque durante mi infancia y adolescencia, por ejemplo, participé en campamentos juveniles y siempre me gustaba mucho el tema de el liderazgo que se generaba a partir de participar en estos campamentos, del trabajo en equipo y luego lo que veía en casa. Entonces yo creo que fueron factores que sí influyeron en decir yo quiero participar. Estudié la preparatoria en la Ciudad de México.
Secundaria y preparatoria la estudié en la Ciudad de México, en la Prepa 7 de la UNAM. En esa época estaba el tema de pues buscar que el pase automático no desapareciera a la UNAM, que no se incrementaran las cuotas. Y entonces, pues en la preparatoria hasta la fecha. Vamos, sí, hasta la fecha. Decíamos, compañeros, pues vamos a sumarnos, vamos a ir a la marcha, y es de CU al Zócalo, vamos a la marcha, ¿no? A lo mejor lo haces un poco, pues con la efervescencia de los jóvenes, de sumarnos de la edad, a la diversión, pero también en el fondo, pues te das cuenta que hay causas que pues hay que luchar y que hay que defender, y pues todo eso me fue formando, ¿no? Creo que todo eso fueron cosas que influyeron en mi decisión. Y estando haciendo tus estudios en la Ciudad de México, ¿en dónde estudias la carrera? ¿Aquí en Tlaxcala? Empiezo en la INEP Acatlán, porque sí tuve pase automático, entonces terminé la preparatoria, la prepa 7, y tuve mi pase a la INEP Acatlán. Ahí ya empecé a estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública. Recuerdo que cuando estaba en la prepa buscaba la carrera aquí en Tlaxcala, y en mis inicios de la prepa no estaba la carrera. Okay. Así que yo pues pensé siempre en continuar en la ciudad, y es hasta que mi mamá enferma de cáncer y que mi papá me dice, ¿sabes qué? Creo que lo mejor es que te regreses. Mis hermanos ya estaban estudiando en Puebla, y pues realmente estaba yo sola en la ciudad, y mi papá dijo, regrésate aquí, empieza de cero si es necesario, pero estudia la carrera, termina, y entonces revalida materias y concluí en la UAT. Soy egresada de la UAT. Ok. Y estando en la carrera, pues obviamente sí era algo afín a lo que tú buscabas. Sí. La verdad es que, digo, las cosas se dan por algo. Revalidé materias. Entonces, pues yo traía un atraso con matemáticas. Matemáticas 2. Entonces, empiezo con esa materia y solamente cursaba prácticamente esa al principio. Entonces tenía mucho tiempo libre. Y bueno, la Ciudad de México siempre te trae un ritmo muy, muy acelerado, aprovechas los tramos que vas en la combi, en el metro para leer y todo, porque no hay tiempo, el traslado te quita mucho. Pero cuando llego aquí era al revés, entonces yo sentía que me sobraba tiempo. Y entonces mi papá me dice, si te gusta la política, revisa qué partidos políticos hay aquí en Tlaxcala, analiza dónde te gustaría participar e involúcrate en algo, ¿no? Y entonces él había sido dirigente de la CNC, de la Confederación Nacional Campesina, la Liga de Comunidades Agrarias, aquí en Tlaxcala, y me dice, ¿por qué no vas ahí a la CNC y ves qué es lo que se hace, ¿no? Un poquito para que, si tienes interés, ve y investiga, claro, y involúcrate, ¿no? Sí. Hijo, también hay organizaciones juveniles y de mujeres y todo, entonces opté por ir a la Liga de Comunidades Agrarias y empezar a involucrarme en los temas de los campesinos. Entonces, bueno, yo venía de Calpulalpan, pues la carretera en ese entonces era muy complicada transitarla de 2 carriles, si se había un accidente te hacías 4 horas ahí parado. Entonces, como que el líder, las reuniones que se tenían aquí en el comité estatal, de repente decían, hay que entregar oficios de invitación para la capacitación sobre tal tema, ¿quién los entrega en Calpulalpan o en aquella zona? Mira. Entonces, eso fue bueno, porque, pues sí, a lo mejor era el ir y llevar papeles, ¿no? Pero te permitía ir y preguntar, ¿quién es el comisario de Ejidal de López Mateos? ¿Quién es el comisario de Ejidal de Las Carrozas, el comisario de Ejidal de Calpulalpan? Señor, le traigo este oficio, mire, la CNC le invita a una capacitación, un tema importante, se va a tocar el tema de la certificación, en fin, ¿no? Temas que tienen que ver con el campo. Y entonces, pues vas conociendo a los personajes de las comunidades, a escucharlos, a que te cuenten sus historias, a que te digan, no, licenciada, esto ya no tiene remedio, es que no nos apoyan a los campesinos, es que... Y entonces vas entendiendo el porqué de sus quejas, de sus frustraciones, de sus dificultades, ¿no? Claro. Algunos pues tienen mejoras, otros no, el precio de la cebada, que por
por la región era el tema frecuentemente, ¿no? Ujú. Cómo vender la cebada o el trigo. Sí, sí, sí. Entonces, eso para mí fue también de mucho aprendizaje. Y cuando tú ocupas el primer cargo, que entiendo es regidora, ¿ese fue el primer cargo que tienes? Sí, yo empiezo en una ocasión, en mis vacaciones, me dice mi papá, oye, voy a llevar un tema de propaganda y te traigo unas brigadas de pintores, ¿quieres ayudar? Y le dije, sí, sí. Entonces me involucro con una brigada de pintores de brocha gorda, con don Margarito, ay, no recuerdo el apellido, de Nanacamilpa. Y entonces pues me subo a la camioneta, llevamos nuestras brochas, aprendo a que hay que calear, blanquear la pared, y hacer los trazos y pintar las letras de los candidatos. ¿En serio? Y entonces, pues, eso ya involucrarte en las actividades de campaña, ¿no? Empiezo ahí, mi mamá, que había sido una mujer muy participativa, tenía un grupo de amigos que se habían integrado, le habían puesto a su grupo social y cultural Calpulalpa. Y entonces hacían una serie de actividades educativas y de sociales. Celebraban el Día de las Madres a todas las mamás de Calpulalpa, en la Plaza de Toros, en el Cinema Macías, el Cinema Mendoza, que estaba en ese entonces. Organizaban desfiles, el Día del Niño, eventos sobre orientación del reciclado de la basura, cosas por el estilo. En tiempos era gobernador, me parece que Tulio Hernández, luego Beatriz Paredes, y en fin, ya traían un trabajo de varios años. Claro. Cuando mi mamá muere, nosotros participábamos, pues le ayudábamos, que había que cortar florecitas, pues cortábamos las florecitas, que hay que repartir los regalos, lo hacíamos. Que se requiere para el desfile un grupo de bastoneras, ahí van las hijas, ¿no? Entonces nos involucrábamos de alguna manera también. Sí, sí, sí. Cuando ella muere, me invitan a participar, a integrarme en la planilla como regidora. Me acuerdo que en ese entonces el presidente municipal me busca también para decirme, oye, tengo un compromiso con tu mamá, o tenía un compromiso de que pavimentaríamos la calle de ustedes, de los vecinos. Entonces, ¿quieres continuar con la gestión? Y yo, pues sí, entonces me voy a dar la tarea de ver a los vecinos, de decirnos, vamos a hacer la gestión, pero vamos a diseñar nosotros el tipo de calle que queremos. Y vamos a juntar piedra, ya conseguí una camioneta, vámonos a ir por la piedra de bola de río para, pues para que no sea una plancha de concreto nada más, sino que tenga un diseño. Entonces, todo eso, pues, es parte de lo que te va, pues, te va jalando, te va motivando a continuar, y dices, pues, todo es servicio, ¿no? Todo. Ahora, siendo regidora, ¿todavía estabas en la carrera? No, ya prácticamente ya había concluido no, tiene razón, estaba por concluir la carrera, y yo fui regidora en el 92, 94, en ese tiempo estaba todavía estudiando, y era honorífico, ser regidor era honorífico. La verdad, si me dijeran que volviera, se definiera, se votara, votaría porque fuera honorífico. Me parece que eso te hace tener mayor, pues tienes que buscarle compromiso, sí, te hace ser creativo porque dices, bueno, yo quiero trascender y quiero hacer y quiero dejar huella, pues tienes que buscar y gestionar y todo, ¿no? De otra manera yo creo que pues se baja la pila, ¿no? A mí en lo personal me gustó porque lo sentía como un reto de yo tengo que hacer cosas y yo veré cómo y les tengo que demostrar a mis compañeros que se puede. Fíjate, yo pensaba que sí, ya en esa época ya les pagaban, y justo te iba a preguntar que qué padre era como tener tu primer trabajo y realmente pagado, pero no fue así. No fue así. Antes de eso te platico, mi primer trabajo fue ser telefonista. Estuve en la ciudad y cuando estaba estudiando en la universidad, yo estudiaba siempre, en la prepa me tocó el turno vespertino y la carrera también. Entonces dije, creo que puedo aprovechar mi tiempo por las mañanas. Entonces, tomé un periódico y dije, ¿qué sé hacer? Pues dije, no, pues, cuidar niños o viejitos o ser telefonista, recepcionista, que no creo que sea tan complicado.
Entonces encontré justamente un trabajo de medio tiempo Ujú. y fui en Banca Cremi, la telefonista, primero de largas distancias, después del área de información, después fue la administrativa del piso, eh, en un año cuando pasó lo de mi mamá. Ujú. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Pero ya estando acá como regidora, pues esa era pues el reto, poder hacer cosas. Y aquí tengo algo presente. Mi papá siempre fue un impulsor de nosotras, ¿no? De las mujeres. Y él tenía unas vacas y entonces le dijeron un día, él ya no podía estar atendiendo las vacas que tenía en su rancho y entonces había un ejido que tenía un camión, un autobús. Y entonces hicieron ahí el cambalache, les vendió las vacas y los señores le vendieron el autobús. El autobús se lo trajo a Calpulalpa, lo acondicionó y entonces me dijo, mija, pues vamos a arreglar el autobús para que, ¿qué te parece que organices algunas excursiones con mujeres? Y le dije, me parece muy bien. Entonces el 10 de mayo decidimos hacer 15 excursiones, me organicé con amigos, les dije, te toca hacer una rifa en esta escuela primaria, en la otra escuela de cada pueblo, y las mujeres que salgan premiadas son las que van a hacer un viaje a Chignahuapan. Entonces fui a Chignahuapan, gestioné que no nos cobraran la entrada o nos hicieran un descuento. Mi papá puso el diésel y el pago del chofer. Y las mujeres llevaban su lunch. Dije, ustedes llevan el lunch, yo gestiono las entradas, el descuento y el transporte, y el transporte, ¿no? ¿sí? Y entonces también, que todos los días teníamos que hacer, desde el 10 de mayo hasta 15 días después, fueron un viaje diario para llevar a las mamás y pues una contribución de alguna manera, claro, de la importancia que tiene el turismo social, por ejemplo, ¿no? El desprenderte de algo para decir, vamos a hacerlo. Mi mamá lo hacía de antes también, llevaba a muchos niños a nadar a la Trinidad, los llevaban de paseo a Veracruz, a que conocieran el mar. Entonces, imagínate que ves a un niño pequeñito que llega al mar y dice, una albercota. Entonces, está súper emocionado si les abres pues la expectativa de poder conocer otras cosas que te da la vida. No, hoy en día hay personas que no conocen el mar, ¿no? O sea, así de grande es la ignorancia que de alguna manera tenemos, y no porque seamos ignorantes, sino porque las condiciones no se dan para que podamos visitar lugares como estos, ¿no? Pero ahora que tú hablas de la organización de estos viajes, pues yo sí veo esta imagen en donde efectivamente sacas a una mujer de su contexto, ¿no? Porque seguramente muchas de ellas pues eran amas de casa, ¿no? Enfocadas a cuidar a sus hijos, a cuidar al esposo, y el que ustedes lograran que le regalaran un día de poderse desligar de toda esta responsabilidad, pues seguramente es una contribución también para su salud mental. Sí, muchas de las mujeres que salieron premiadas me decían, ¿puedo llevar a mi mamá? Entonces, pues, rifabas 40 lugares, entonces ya era difícil, salvo que alguien Pero, ¿qué pasó? Llegamos a tener viajes, la gran mayoría, todos repletos, todos llenos, o alguien que por algo no podía ir, pensaban en la mamá, la abuelita, ¿no? Porque era Chignahuapan y porque estaban las aguas termales y los huesos y todo, ¿no? Entonces, pero también recuerdo que un par de viajes que nos costó que fueran porque el papá, el esposo no les daba permiso a las niñas. Es un viaje gratis y van a ir hasta allá y todo, pero el marido así como que, ¿cómo te vas a ir a nadar allá? Y entonces, pues sí, son las cosas que decías, deben de romper eso, mujeres, porque si no, pues siempre estaremos ahí como limitadas. Claro. Ahora recuerdo de este tipo de viajes que de pronto se hacen de unos amigos que ya también eran mayores de edad y que entonces el esposo le decía, no, yo voy contigo. O sea, tú no puedes ir sola, ¿no? O te llevas al hijo, ¿no? Pero sí, bueno, obviamente son patrones que también se enfrentaron, ¿no? Que pese a las condiciones en las que de alguna manera lograron ustedes que no pagaran, que no les costara el ingreso a las aguas termales, pues también hay estas conversaciones en donde, pues, ¿no?
no Sí, puedes no, ir no. sola, ¿no? Fíjate que a mí me gustaría que tú nos compartieras, es decir, tú tienes una trayectoria política ya de muchos años, ¿no? Y empezaste como en esta parte en donde efectivamente no había un salario. Yo creo que ahorita si se quitaran los salarios, pocos aceptarían el puesto de ser regidor. Sí, Dirían, no, gracias. Y ahí se ve la gran diferencia en realmente ser pues un político en donde tengas tú las tienes la herramientas. vocación, ¿no? Ujú, exacto, la Sí, vocación. Y entonces si tienes la vocación, vas a conseguir las herramientas. así Porque es. si no tienes la vocación, pues solamente ahora se traduce a ver cuánto me van a pagar, ¿no? Y Sí, a ver si trabajo, sí, claro, ¿no? sí. Porque pues también se ha distorsionado, creo que el papel de un regidor hoy en día, ¿no? O sea, no, sí, siento que no hacen el trabajo como tendrían que hacerlo, creo. Pues sí, yo creo que eso, el ser cargos honoríficos, Ujú, te, te, te da esa posibilidad, te digo, de ser gestor, de ser creativo, de ujú, buscarle, tienes que responder pues a la comunidad que te está dando la oportunidad de hacer un servicio social, porque yo creo que es un servicio social y se ha malinterpretado el tema de estar en un cargo público, ¿no? Tienes la ujú. oportunidad de servir a la comunidad, Claro, que el pueblo sea que te pague y entonces tienes que corresponder. Y claro. después, pues si te retiras, ya te retiras a tus actividades particulares, pero esa oportunidad que te dan, sí creo que tiene que ser, verse así como un tema de un Ujú. servicio social. Ahora, ¿tú recuerdas cuando fuiste regidora, había más mujeres o eras la única? Era la única éramos dos. Ujú, No recuerdo si la otra compañera fue porque era llegó por la parte proporcional de su partido, me ujú, parece. ujú. Éramos dos mujeres y el resto pues eran hombres. ¿Y tú recuerdas cómo se vivía este ambiente en donde, pues, obviamente también dos son poquitas, ¿no? Porque Sí. ¿cuántos regidores tenía el municipio? Siete Ujú, regidores, más la composición de los agentes ujú, municipales, que eran ujú, agentes municipales. Seguramente éramos unos 20, 22 en total, con mm. presidente y síndico municipal. ¿Te costó verte en ese ambiente como mujer? Eh, mm, ¿Qué pasa? Que de repente uno es la que a veces se limita en cosas, ¿no? Y tienes que darte el valor para levantar la mano y Mm. decir, no estoy de acuerdo en esto. Porque entonces vas a sentir las miradas de todos y tienes que aprender a sostenerte y a... Porque además tienes condiciones. Una que, bueno, pues obviamente eres mujer, pero también la edad también tiene mucho que Sí, ver, ¿no? sí. Porque decían, pues está muy chiquita, como por qué va a opinar o por qué va a hablar, ¿no? 22 años, sí. Y luego cuando participé inclusive como candidata a regidora, perdón, a diputada local suplente, Ujú, porque estaba como regidora y me invitan a ser parte de la suplencia de la diputación local. El diputado local, el candidato fue el maestro Crisóforo Morales, líder de la sección 31, que era mm, de Tlatlauca, y entonces me lo mandan como diputado local. El distrito estaba conformado por 5 municipios, de Calpulalpan a Hueyotilpan. mm, Y entonces, pues ya no regresé al ayuntamiento después de que ganamos la elección y fui electa como suplente, pero intenté regresar al ayuntamiento y ya no me dejaron regresar. Entonces pusieron a mi suplente y ya no hubo manera. Entonces, pues son las cosas que dices, ¿por qué? Y es injusto, pero pues es un mundo de hombres ahí que no regresa y no regresa. Entonces, mm, pues es una parte que te enoja, ¿no? Porque dices, ujú, ¿por qué son arbitrarios? ¿Por qué son ujú. arbitrarios? No respetan. Pero bueno, pues de todas maneras dije, esto no me va a parar y vamos a seguir. Y siempre he sido inquieta, así que dije, vamos a hacer política de todas maneras, Ujú. como sé, y vamos a continuar. Es decir, después de que haces este trabajo como regidora, empiezas el trabajo o te llega la posibilidad de lo de la Diputación Federal. No, después de esto, yo sigo haciendo trabajo desde la CNC
y ahí me integro en el comité, fui de gestión social, fui de acción femenil dentro del comité, y entonces siempre estuvimos haciendo algún trabajo ahí. Y después me hace la invitación el gobernador Álvarez Lima para ser la titular del Consejo Estatal de Población. Ahí también me acuerdo muy bien que me dijo, es un organismo pequeño, pero el puesto no hace al hombre, sino al revés. Entonces dije, pues vamos a ponerle también imaginación y ganas. Me coordiné inmediatamente con el Consejo Nacional de Población, con CONAPO, traté de entender cuál era la función del Consejo Técnico, de la Secretaría Técnica, y hacer mi trabajo. Estuve ahí fue mi primer espacio, digamos, en la administración estatal. Y ya ahí sí te pagaron. Sí, porque en el partido tampoco, o sea, no, me imagino que no. Sí, es mucho trabajo, pero... En algún momento te decían, ahí ten un vale para la gasolina, pero pues, era una vez cada año, ¿no? Ok, ahora, ¿tú qué has visto digamos, se podría decir cambios en la política haciendo las mujeres? Es decir, me regreso otra vez a llegar y a verte sentada ahí como regidora, y las condiciones en las que ahora se dan a hacer política para las mujeres. ¿Cómo ves esta gran diferencia o este gran avance, podríamos hablarlo, de lo que ahora se puede hacer, o de lo que ahora las mujeres pueden hacer en política? Pues mira, yo tengo una imagen de mi abuela y mi tía abuela. Está una de ellas en el Zócalo cargando una gran manta que dice Comité Pro Derechos de la Mujer, y una de las que está cargando la manta es mi tía abuela, que era una mujer también muy revolucionaria y muy rojilla ella. Y pues es algo de los años 50. Entonces yo entiendo que ¿tú tienes esa foto? Sí. ¡Ay, qué padre! Entonces vemos cómo ha sido una lucha permanente. Y que somos nosotros ahora, mi generación, pues es una generación heredera de esa lucha, de esos esfuerzos, ¿no? Que de muchas mujeres. Y entonces, cuando mi mamá intenta ser presidenta municipal, recuerdo mucho el pintar por todos lados, Irma no, y le hicieron llegar a la gobernadora cartas donde, ¿por qué no? Porque era comerciante, porque mis abuelos maternos, ellos se dedicaban a vender telas, fueron también muy luchones, vendían telas en los pueblos vecinos, en los tianguis. Comerciantes. A ras de piso, comerciantes, hasta que lograron tener un local en la entrada del mercado, local que sigue existiendo y que ahora lo atiende mi hermana. Pero fueron comerciantes, entonces pues, su vida era el mercado, ¿no? Y mi abuela era una mujer que empezaba a las 9 de la mañana, 8 de la mañana y cerraba a las 9 de la noche sin salir nunca. Ahí comía, mandaba para la cocina económica que le llevaran su comida o le llevaban una canasta, pero nunca salía, salvo para ir a misa. Entonces, si encontrabas el cajón, que así le llamaban a la tienda, el cajón cerrado era porque mi abuela estaba en misa, y de ahí en fuera nunca se movía. Entonces, pero con eso logró hacer el patrimonio, pues, de la familia. Entonces, pues mi mamá no podía ser candidata, o no era como apreciada en el sentido de que pudiera ser la presidenta o la candidata a presidenta, porque, pues, no, como si eran comerciante, eran del mercado, entonces... Esas cosas, pues, dices, es una concepción totalmente injusta, equivocada y misógina, ¿no? Claro, sí. Cuando tengo esa oportunidad, pues te comentaba que mucha de mi actividad tenía que ver con la gente del campo. Entonces, la expresión corporal de los señores es un mensaje de fuerza, del sombrero, la manera de sentarte. Yo decía, tengo que sentarme como ellos. La verdad lo llegaba a pensar. Y entonces voy a sentarme y voy a cruzar la pierna de tal manera que mi imagen, mi expresión corporal también
exprese seguridad, de no me van a intimidar, ¿no? Claro. Y cosas así porque tienes que ir poniéndote a la altura. A la altura para sí. que no te hagan sentir menos. ¿No? Pero de ahí a la fecha yo creo que sí se han abierto pues los espacios. Ahora el tema de la equidad y de la paridad de género ha dado la oportunidad que muchas mujeres tengan ese chance de llegar. Que siento que necesitamos mucha capacitación en entender cómo funciona un gobierno municipal, un gobierno estatal, la división de los poderes. Creo que necesitamos eso, mucho de autoestima, mucho de darnos esa fortaleza y que pues seamos solidarias también con las compañeras, ¿no? Que no me gusta que se abren espacios para mujeres y entonces los hombres los quieren llenar con las esposas, con las hijas, con las hermanas, y no porque no tengan derecho, porque claro. Digo, yo siento que hay familias donde pues mamas la política, ¿no? Claro. Y entonces creces y tú también tienes esos deseos, esa oportunidad de querer llegar. Está bien, pero a veces pues veo que dicen necesitamos mujeres y entonces estás pensando nada más en la que dice, aunque no le guste, aunque no tenga conocimiento, aunque no, nada, ¿no? Por no soltar el poder, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay muchas otras mujeres que tienen capacidades, que tienen experiencia, que tienen el deseo de aportar y que a ellas se les tiene que abrir esa oportunidad. ¿Tú crees que si tu mamá hubiera sido candidata en estos años, con todo el trabajo también que ella traía de como dicen, a ras de piso, ¿no? Sí. ¿Otras hubieran sido las condiciones? ¿En este momento? ¿En ese momento? No, en este momento. O sea, si tu mamá fuera candidata ahorita con todo eso que ella traía de trabajo, con todo este cambio que hay, porque, bueno, pues obviamente lo que se llama ahora es violencia política, ¿no? Lo que ella sufrió en ese momento, ¿no? Porque el que tú de pronto te levantas y ves todas las bardas pintadas en que una persona no va, ¿no? Sí. O sea, eso es violencia, ¿no? Sí. Por eso te digo, imagínate que ahorita tu mamá fuera candidata en estas condiciones, el escenario sería distinto. Sí, el escenario sería distinto. Digo, de entrada era muy, muy luchona, ella también muy entusiasta. Yo creo que se habrían dado ahorita pues los mecanismos de defensa y las redes sociales y todo abona para decir no nos gusta que sean injustos con esto y eso creo que hubiera ayudado también muchísimo. Pero sí las condiciones, las reglas ahora que están pues con las instituciones te dan la posibilidad de ayudarte, ¿no? Aún y con todo hay algunas piedritas en el camino, pero creo que hubiera sido distinto para ella. Ahora, y yo no estaría aquí. No, seguramente. Oye, ¿y tu mamá desistió con todas esas acciones? O sea, dijo, no voy. Ella había sido regidora antes, también creo que era también una sola regidora, no sé si había más. Y luego cuando intentó y le dijeron, no eres la candidata, no vas a ser tú, es otro compañero, pues ya no tuvo opción. Al poco tiempo ella fue que le surgió el cáncer. Al poco tiempo realmente, igual y no sé si hubiera sido presidenta municipal, si habría concluido, pero sí ella le dolió muchísimo, le dolió porque además tenía mucha fuerza, mucho respaldo popular, pero la decisión es que no era tiempo de mujeres para Calpulalpan, ¿no? Porque pues Calpulalpan era como muy machista y entonces no era su momento. Y fue otro presidente municipal. Bueno, no ha sido porque no ha habido una presidenta, ¿o sí? Sí, ya lo hubo. En estas coyunturas que se dan de imponer a veces candidatos que la gente se molesta y entonces dijeron va una candidata
recuerdo que pusieron a un comisariado ejidal, alguien que había sido comisariado ejidal. Le habían señalado algunas situaciones de malos manejos, que no sé si fue una grilla o fue de verdad, no lo puedo decir yo, pero pues se generó una gran animadversión con él, pero él lo pusieron como candidato. ¿En serio? Entonces, eso fue en el PRI, y en el PAN dijeron, va una mujer, una maestra me parece que era una maestra de preescolar, que no tenía ningún conocimiento en temas políticos, pero ella la pusieron como candidata y ganó. Y ganó. Y después, bueno, pues ya también tuvo su propio aprendizaje, ¿no? Claro. Pero fue ella la primera presidenta municipal. Ahora, ¿qué pasa con todos estos cambios? Porque al final la política sigue estando ahí, sigue también siendo de pronto no querida por muchos, no aceptada por muchos. En este camino que tú has tenido en diferentes procesos y en diferentes lugares, ¿qué crees que es importante que tenga que hacerse en la política? Y quizá ustedes como mujeres que están en la política, ¿no? ¿Cómo podríamos, o ustedes cómo podrían ser los agentes de cambio en esta política que de pronto a nadie les gusta, que de pronto no la queremos, pero vivimos de la política, estamos inmersos en la política, queramos o no? Sí, todos podemos ser apartidistas, pero no políticos. Sí. Yo creo que nos corresponde a nosotros hacer bien las cosas, no defraudar la confianza de la gente. Y yo participo en política porque considero que es un instrumento que nos da la oportunidad de hacer las cosas en beneficio de los demás, de ayudar a la gente. Me considero una mujer que ve en el servicio la posibilidad de tener también una satisfacción personal de ayudar a los demás. Y soy una mujer que creció con valores, que sabe que la honestidad es importante, que sabe que ser solidario es importante, tender la mano a los demás. Y entonces, en función de eso, de ser transparente, entonces en función de eso creo que uno tiene que ser así en el servicio público. Fíjate que dimos una conferencia, el maestro Manuel Quijano de la UNAM vino a dar una conferencia el año pasado a los servidores públicos del gobierno del estado sobre el momento político actual y la administración pública. Y al final, en el cierre de su conferencia, él sube a un joven y le dice, le voy a prestar mi pluma. Y entonces el muchacho la toma y le dice, ¿qué te presté? Su pluma. Ok, es mía. Sí, regrésamela. Se la regresa. Y hace el ejercicio 3 veces. Le presta la pluma, se la regresa. Y entonces le dice, ¿de quién es la pluma? Le dice, de usted. Ok, ya, termina. Y entonces, pues él hace el análisis. Dice, cuando uno está en la administración pública, el escritorio, la computadora, el lapicero, ¿no lo prestó quién? El pueblo. Entonces, cuando yo me vaya, yo dejo el lapicero, dejo la computadora, porque no es mío, es del pueblo. Entonces, tenemos que tener esa comprensión de que estar en la administración pública, estamos ahí por un momento que el pueblo nos permite tomar las cosas para el servicio del pueblo. Así es. Y que no tenemos que pensar en hacer negocio, no tenemos que pensar en llevarnos las cosas. Y eso yo creo que es lo que el pueblo y la gente espera de sus gobernantes, ¿no? Que estás ahí para administrar, para que haya un recurso que es del pueblo, que te lo está permitiendo y que lo utilices en beneficio del pueblo, ¿no? Y yo creo que si cada uno de nosotros hace eso, pues la verdad el recurso se aprovecharía al máximo. La gente tendría mayores satisfactores y uno pues estaría también pues bien tranquilo con la conciencia. Yo me siento tranquila con mi conciencia. Entiendo que ese es el papel que te toca cuando estás en la administración pública,
ser responsable y ser honesto, ser muy transparente con la parte que te toca hacer, y a veces de aquí hacia arriba es difícil, ya no está en tus manos, pero de aquí hacia abajo o en tu entorno puedes hacer cambios pequeños, pero puedes contribuir de manera importante. Que quizá por eso la gente, de alguna manera, estamos enojados o no nos gusta la política, porque todos se quieren llevar la pluma. Sí. ¿No? Entonces, pues ahí es donde uno dice, ¿cómo es posible que ahora que tienes esta posibilidad de representar o de hacer un trabajo, y estoy hablando desde el espacio más pequeñito, ¿no? Claro. De ser regidor, que ahora reciben un sueldo, ¿no? Hasta ser presidente de la República, ¿no? O sea, ese es el mismo, aplica para todos, ¿no? Entonces, ese es el grave problema que creo yo ahora nosotros tenemos con esta parte de decir siempre es lo mismo, ¿no? Siempre son los mismos candidatos, o también lo mismo, como tú dices, ahora son las mujeres, pero ahora es la esposa, ahora es la hija, o a ver quién aprovecho porque yo no quiero soltar el poder, ¿no? Sí. Y esa es una cosa que también no nos gusta, o por lo menos no es empático para la sociedad, ¿no? Sí, y es que sí tiene que ver la formación, tiene que ver mucho la vocación, ¿no? Si no la tienes, hay quien piensa es la oportunidad electoral de llegar a un cargo, de estar 1 año, 3 años y de hacer negocio. Y no es esa la intención de llegar a un cargo, ¿no? La intención es llegar y tienes la oportunidad de servir y de que la hiciste muy bien y todo, bueno, pues el pueblo te dice, entra a la siguiente, ¿no? Pero si no, pues alguien está pensando en hacer negocio, bueno, como dice el presidente, esos que se vayan a otro lugar porque la administración pública no es para hacer negocios. Entonces sí creo yo que es muy importante tener ese sentido social, pues que lo traigas o que lo vas adquiriendo, pero que sí tener mucha claridad de cuál es el compromiso que debes de tener. ¿Cuál consideras que de los puestos que tú has ocupado, que son varios, ha sido el que te ha dado una mayor lección como mujer? El Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer me gustó mucho. Fue 1 año, fue muy corto, pero fíjate que cuando yo llego tendría 40 años al instituto. Yo había pasado por una etapa difícil en lo personal con mi pareja, y en algún momento pues de conflicto, inclusive me llegó a pegar una ocasión, y entonces sentí pues que no me merecía eso, ¿no? O sea, tener un problema, no nunca creo yo que amerita, no hay justificación para los golpes, ¿no? Y además de los golpes de que te ofendan o que te humillen, claro, o que te hagan sentir menos, y entonces, pero a lo mejor no tenía claro, simplemente me decía, oye, ¿no sabes hacer esto? ¿O por qué no quieres saber qué? ¿O qué nunca te enseñaron? ¿O qué no? Y entonces yo me sentía como humillada y sobajada, ¿no? Cuando creo que logro superarlo, esta crisis, llego al Instituto de la Mujer. Y entonces dije, no era que estuviera bien haber vivido el otro, pero dije, por algo pasan las cosas, sí, ¿no? Claro. Entonces, ese aprendizaje, esa experiencia vivida me sirvió para entender que yo tenía que ser muy empática con las mujeres. Sí. Que teníamos que entender, ponernos en los zapatos y creo que esa frase la dio en esta revista, ¿no? Sí, teníamos que ponernos en los zapatos del de enfrente. ¿Por qué? Porque yo veía que tenía también abogadas muy jóvenes, o compañeras psicólogas, o trabajadoras sociales muy jóvenes, que decían, pues es que licenciada, vinieron a presentar su denuncia, pero ya no quisieron continuar con la queja, ¿no? O la demanda. Entonces, como que les entraba la flojerita de, ¿para qué continuamos si la mujer violentada viene, se presenta la queja, pero luego se va y se arrepiente, y entonces es como que nos hacen trabajar doble, ¿no? Sí. Entonces yo decía, no importa. ¿Por qué? Porque yo ya lo había vivido. Sí, porque yo había estado fuera de la delegación pensando, lo voy a denunciar.
pero no, pero sí, pero no, y Ajá. es el papá de mi hija y Sí. tampoco quiere. Entonces te encuentras en una situación tan compleja que pues, tienes temor, dices, ¿y si lo hago? ¿Y si lo meten a la cárcel? ¿Y si luego mi hija me dice? ¿Y si Sí. luego? O sea, mil cosas que te Ujú. pasan por la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces entendía, pues que las mujeres que llegaban al Instituto de la Mujer podían ir 100 veces, 1000 veces, y teníamos que escucharlas y Ujú. atenderlas, porque sabía yo del miedo que se tiene muchas veces para dar el paso y presentar una denuncia, ¿no? Entonces, eso fue algo importante para mí. Y luego decidimos también hacer un proyecto piloto en el programa que se tenía. Me dieron la oportunidad, presentamos un proyecto piloto que tenía que ver con capacitación, le llamamos clubes de mujeres emprendedoras, si no mal recuerdo, y la idea era constituir pequeños clubes de mujeres integrados entre 20 y 25 Ujú. personas, recibían una capacitación en temas de género, violencia, eh, autoestima. Ujú. Después de tener este taller, que fue impartido por otras compañeras del CISDER, tenían una capacitación en mecánica, electricidad, carpintería, Mm. plomería, con el Icatlax. Pero el Icatlax me ofrecía globoflexia, uñas, estilismo, y dije, no, 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 quiero carpintería, electricidad, algo que salgamos de los roles Ujú. tradicionales de las mujeres Claro, y que además les den la posibilidad de un oficio que les genere un recurso, ¿no? sí. O por lo menos de Entonces, resolver, de ¿no? resolver, sí, Porque a veces en la casa tú dices, híjole, es que a eso yo no le exactamente, sé, ¿no? sí, sí, Y sí. bueno, pues lo resuelves porque lo sabes hacer. Entonces Wow, qué padre. constituimos 80 comités, 80 clubes, Ay, qué y padre. y luego fue muy muy padre que me invitaban como titular a ir a inaugurar, a prechugar el botoncito de la luz, porque habían identificado en la comunidad una construcción y se habían ofrecido para ir a poner la instalación de luz y lo habían logrado. Qué La señora que me padre. decía, cambio el aceite del vehículo de mi esposo ahora y él me paga mis 200 pesos, ¿no? Entonces dices, qué padre, ¿no? Qué Claro. padre que de alguna manera Son acciones, influyes. ¿no? Sí, Acciones que de alguna manera modifican, ¿no? Los sí, estándares en los que generalmente nos movemos las mujeres, ¿no? sí, sí. Ay, qué padre. Eso fue una experiencia muy bonita. Sí, cómo Sí, no, sí. pues imagínate, fue un número bastante Ujú. pues de clubes, como ustedes le llamaron, para poder capacitarlas, me parece Sí. interesante. Y en el InMujeres no estaban muy convencidos porque teníamos que tener ahí ciertos cánones que nos marcan de Ujú. las reglas de operación, pero al final fue aceptado y creo que valió la pena. Ay, qué Sí. bueno, qué bueno. Mira como yo creo y estoy convencida, Erendira, que sí o sí las mujeres somos agentes de cambio en donde llegamos. Sí. Tenemos otra mirada, ¿no? No es que los varones no la tengan, porque obviamente nuestras condiciones, pues obviamente son muy distintas, pero sí creo que nuestras condiciones nos permiten tener otra mirada para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Sí. Durante muchos años, pues obviamente nuestras abuelas, como tú lo dices, las tías abuelas, nuestras madres, fueron de alguna manera educadas para cuidarnos, ¿no? Ujú. Cuidar el entorno en donde nosotros nos encontrábamos. Y creo que esa mirada nos permite justo llegar en donde quiera que ocupe una mujer un cargo público, esta mirada de cómo pueden cuidar. Y yo escucho, y por eso yo ahora, de verdad para mí ha sido un aprendizaje de escuchar a tantas mujeres y de ver cómo Gracias. trabajan y de ver cómo se esfuerzan, a lo que se enfrentan, los retos que tienen de manera personales, porque cada una tiene una historia, ¿no? Y así como ahorita tú nos compartiste el que uno vive alguna violencia, pues forma parte de este crecimiento, porque yo les decía en algún momento, yo las escucho y escucho un pedacito de mí en ustedes, porque yo decía, pues por supuesto que hemos pasado por esos momentos, ¿no? Pero de verdad que siempre es grato ver a mujeres que están preparadas como tú, que tienen ya una carrera política importante y que también eso es una garantía para lo que
quieran seguir haciendo, ¿no? O sea, no estás empezando ahorita, no empezaste ayer, sino ya tienes una trayectoria que también eso avala todo el trabajo que vienes haciendo y que creo empieza desde antes, cuando tú ves el trabajo que hizo tu mamá, cuando el trabajo que ha hecho tu papá, y que todo esto lo vas sumando porque dices, bueno, ya sé cómo le hacían y entonces cómo lo puedo hacer y seguramente tú lo has mejorado, ¿no? Entonces, pues la verdad es que siempre es grato, insisto, conocer a mujeres que están, en este caso, dentro de la política y que son mujeres comprometidas, que tienen todas las tablas para seguirlo haciendo, para seguir haciendo este trabajo. Y que ahora creo que lo que viene para ti es justamente concluir una etapa en la función pública para seguir haciendo un trabajo en la política, ¿no? Sí. Sí. Mira que estudié Ciencias Políticas y Administración Pública. En tiempo de pandemia decidí estudiar una maestría que vale la pena darse su tiempo para estudiar y retomar los libros, y en gobierno, administración pública y gobierno. Y me invitaron a participar como secretaria de la función pública en el gobierno del estado. Y yo creo que mi formación me ha permitido, si bien siento que había tenido mucha participación política, el ahora estar en la administración pública, en esta secretaría, también me abrió todo a un panorama de cómo en la práctica funciona un gobierno, de conocer a los servidores públicos, ¿no? Y hay servidores públicos muy comprometidos y también los hay que no lo son tanto, pero yo creo que el estar ahí me ha dado la oportunidad de conocer toda la parte interna de la administración estatal, y también desde mi espacio pues poder contribuir y ayudar a hacer una mejor administración pública. El secretario de la Función Pública Federal siempre nos decía, tenemos que hacer un gobierno eficiente, eficaz y con probidad, ¿no? Y coincido plenamente, es la mejor manera de que los recursos alcancen para todo lo que las necesidades que se tienen, y ser muy, muy honestos en el ejercicio de los recursos. Creo que es importante, ¿no? Generar buenos climas laborales, que eso también es algo que fundamental, que ¿no? A veces hace que se destabilice ahí el espacio en la convivencia cotidiana de los servidores públicos, pero creo que hay mucho por hacer. Ahora, ¿qué viene con esta nueva etapa en la que tú, bueno, pues obviamente dejas este cargo y te vas a enfocar a qué? Bueno, estoy participando como candidata a senadora suplente en la fórmula de Morena, y creo que es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad que además no lo veo como en la comodidad de la suplencia, de no hacer nada, sino al contrario, poner mi granito de arena y hacer campaña, invitar a la población a votar por el proyecto de la Cuarta Transformación, por Morena, por la doctora Claudia Sheinbaum, y pues creo que también desde ahí hay espacio para contribuir en el tema de la gestión, en el tema de el solo hecho de recorrer los municipios, de conocer más gente, de conocer la problemática, pues también nos da la oportunidad de ver qué otros compromisos y qué otras acciones podemos realizar en el presente y futuro cercano en beneficio de la gente. Que además ya está muy cerquita, entonces el trabajo ya se tiene que estar haciendo, ¿no? Y bueno, pues yo insisto, con la trayectoria que tú tienes, Erendira, creo que lo más importante es eso, la confianza que tú generes con la gente que tú también ya conoces, que la gente sabe de tu trayectoria, porque yo insisto, pues no empezaste ayer, ¿no? Sino ya llevas todo un trabajo y no es que eso facilite, porque yo insisto, cada administración y cada proceso tiene sus retos, ¿no? Y esos retos, pues hay que trabajarlos y hay que, pues, hacer la chamba que les corresponde a ustedes como políticas en este caso, ¿no? Sí, indudablemente nunca es fácil,
Debo decirte que he tenido muchas campañas. Intenté, bueno, en la secundaria fui jefa de grupo, en el segundo año jefa de grupo. Yo creo que fue mi primera campaña. mi primera campaña. Y después intenté ser presidenta municipal en Calpulalpan. Participé en un proceso interno, que eran los primeros procesos internos que se abrían. Fuimos creo que 9 candidatos, yo la única mujer. Y quedé a la mitad. 650 votos que ha de haber tenido, pero yo decía, pues fueron 650 votos míos, claro. Que la gente confió en mí, que no repartí una despensa, que no repartí absolutamente nada, y que me dieron la oportunidad. Y he ganado elecciones, pero también las he perdido, ¿no? Y eso, hay quien te tacha o es perdedora, ¿no? Y entonces dices, no lo veo así. He tenido la capacidad de sí caer, pero dices, pues me tengo que volver a levantar y tengo que tener la entereza de volver a salir y decir, puedo y lo voy a intentar, ¿no? Entonces, sí, no han sido momentos fáciles y pues de repente pues, te quedas así como sola y dices, sí, ahora no importa, tengo que empezar y voy a volver a empezar de nuevo y pues siempre es luchar, ¿no? Yo creo que eso es importante. Muy bien, pues estamos a punto de terminar, ya casi se nos llegó la hora. Antes me gustaría hacerte unas preguntas de nuestras cartas, pero antes de nuestras cartas a mí me gustaría que tú les dieras un mensaje justo a todas estas mujeres que les gusta la política, que están interesadas, a lo mejor algunas no saben cómo, algunas a lo mejor llegaron por mero tropiezo, ¿no? De órale vas y están como políticas, ¿no? Pero ¿qué les aconsejarías con tu experiencia a todas aquellas mujeres? Bueno, les aconsejaría informarse. Leer los encabezados de los periódicos, estar atentas de las noticias, de los medios, lo que informan y involucrarse en cualquier cosa, pero es importante involucrarse. Una comisaría de Ejidal que es comisariada porque empezó yendo a las asambleas y porque se entera de cosas que le parecen justas o injustas y que tenga el valor de levantar la mano es importante. Aquella que va a la reunión del comité de padres de familia y que también se atreve a señalar que no le gusta alguna decisión que toman en la escuela, que lo hagan, ¿no? En todo me parece que es importante tener el valor de decir voy a hacerlo y tratar de prepararse. Y me refiero no necesariamente a tener una carrera, ¿no? Sino a informarse, a participar, a asistir a las reuniones y tener el valor de hacerlo. Yo creo que es muy importante. Sí. Yo en algún momento pues sentí esa como pena, ¿no? Digo, ahora que tengo 55 años tengo. Entonces, pero ahora digo, ¿qué más da pues? Ya tengo una edad en que no debo de sentir ni pena, ni preocupación, ni nada por levantar la mano y decir yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y sin embargo a veces lo siento, ¿no? Claro, sí. Pero eso lo piensas ya hasta que tienes esta edad y dices, bueno, pude haber empezado más joven. No haber tenido miedo más joven. Y entonces yo les digo eso, que hagamos a un lado los miedos. Yo tengo una hija a la que la veo que se va empapando de todo lo que yo hago y me entiende perfectamente porque pues sabe todo, lo vive conmigo y el contexto. Sí. Y siempre le estoy empujando de, toma la palabra, tú dilo, tú exprésate. Todo. Entonces es lo mismo con las demás mujeres. Ahora que comentas eso, de veras que me hizo recordar lo que yo decía en el evento. Sí, una de las respuestas de todas las entrevistas que me sorprendió fue justamente de una comisaría de Ejidal, de Huamantla, ¿no? En donde le preguntábamos que si se arrepentía de algo, ¿no? Y me dijo, sí, pero lo respondió tan inmediato y hasta cambió de tono de voz, ¿no? Y dijo, sí me arrepiento de no haber empezado antes, ¿no? Y eso es lo que tú dices, ¿no? Porque de verdad a veces tenemos tantos miedos y tantos temores de no poder tomar la decisión de lo que tú quieras, ¿no? De participar, en este caso, en política, ¿no? Y en el caso de ella, de ser comisaria de Ejidal, dijo, ¿cómo me hubiera gustado
antes estar aquí, ¿no? Para ayudar en todo lo que yo estoy viendo y lo que se necesita en el campo, ¿no? Sí, y mira, yo creo que también las mujeres tenemos un gran compromiso con los jóvenes, con los hijos. Uh-huh. El apoyo que les damos, la formación, el respaldo es muy, muy importante. Yo tengo presente que cuando llegué a la Ciudad de México, a la primaria, llegué en 6º año, yo sentí un rompimiento así de mis seres queridos, de todo lo dejaba atrás para llegar a una ciudad que sentía que me veían como bicho raro, como que la que viene del pueblo, ¿no? Entonces, y entonces sentí como que caí en una especie de depresión a mi corta edad. Años, ¿no? Más de 10 años. Y entonces recuerdo muy bien que en una ocasión la maestra dice, ¿quién pasa a ser un triángulo equilátero? Entonces todo el mundo levantó las manos, todos mis compañeros. Yo levanté la mano y no me dio la oportunidad. Y pasó un compañero y tomó la regla y hizo su trazo con la regla y le dijo a la maestra, no. ¿Quién más? Volvimos a levantar la mano, volví a levantar y no. Lo hizo como 3 veces y no hubo la oportunidad. Yo creo que fue la 3ª o 4ª vez que me dijo, a ver, le diré yo. Entonces pasé, tomé el compás, tomé la regla, tomé la escuadra, hice todo mi trazo muy bien. Y de reojo alcanzo a ver que la maestra hace así como, miren, ¿no? No sabes, entonces todos los compañeros se soltaron con un gran aplauso, ¿no? Me motiva mucho esto, me mueve mucho porque fue un momento que yo me sentía triste. Me había tocado ver pocos años atrás que le habían dado un balazo a mi papá en la cara, entonces yo traía como un momento de tristeza, claro, de depresión, sí. cosas así. Y cuando la maestra hace eso y todos sueltan el aplauso, la maestra le había llegado a decir a mi mamá que yo estaba muy mal en calificaciones y que a lo mejor tenía que repetir el año, ¿no? Con eso como que me fui para arriba. Entonces, mis calificaciones subieron, salí muy bien de la escuela, con muy buen promedio, mi seguridad cambió, fue totalmente, un momento así me cambió. Entonces yo creo que nosotros como adultos, como padres, tenemos, como profesores, tenemos esa obligación, ese deber profesional y moral de apapachar a los hijos, de apapachar a los jóvenes, de darles un momento, ¿no? Porque ellos son los que van a delinear el futuro de la sociedad que queremos. Sí. Y si que queremos sociedades en paz, tranquilas, amorosas, pues tenemos que dar amor y tenemos que dar mucha atención, ¿no? Sí. Entonces, tenemos una gran tarea. Hombres y mujeres, pero yo creo que pues también por nuestra propia naturaleza tenemos ese papel importante en este mundo. Sí, claro que sí, yo creo que sí. Pues yo creo que tú nos acabas de compartir justamente como estos momentos en los que nos hacen, como tú dices, irnos para arriba, porque contrario a que no hubieras pasado, pues seguramente a lo mejor hasta tu depresión hubiera aumentado, no lo sé, ¿no? Pero en ese momento, pues eso hizo que tú estuvieras en otro escenario totalmente distinto. Y lo único fue que te dieran esa oportunidad. Porque a lo mejor también tú levantas la mano y como ya la maestra te dijo que no, pues ya no la hubieras levantado. Sí. Pero tu insistencia, tu persistencia, decir, bueno, yo quiero pasar porque yo sí sé hacerlo, ¿no? Entonces, pues es una parte de la analogía de la vida, de lo que uno tiene que levantar cuántas veces la mano. ¿Cuántas veces tienes que levantarla para que te vean y para que digan que tú estás aquí porque quieres aportar algo? Así es que no dejemos de levantar la mano. Muy bien, Herendia, pues ya nos pasamos, pero me gustaría que escogieras 3 cartas, por favor, para que podamos seguir conociéndote un poquito más. ¿Me pasas otra, porfis? Esa blanquita no sé por qué está ahí blanquita, pero... Tú pasa, mira, tú pasa. Ok, bueno, dice, a ver, esta primera dice, cuando te sientes con más energía, justo, ¿qué te da esa energía? Siempre me he considerado una mujer positiva, optimista. Creo que si eres así en la vida, siempre generas un entorno positivo. Entonces, creo que mi familia me genera
la fortaleza de la familia siempre me ha dado esa energía. Soy una mujer que ama la vida, que le gusta disfrutar de las plantas, del jardín, del sol. Creo que todo eso me da energía, las cosas buenas. Muy bien. Además tienes una casa muy bonita. Ya tuve el gusto de conocerla. Sí, está padrísima. Y que ahora conocí a una arquitecta que está haciendo trabajos ahí. La arquitecta es genial. Sí. La verdad me siento muy orgullosa de conocerla. Sí. Trabaja en la Secretaría de la Función Pública. No sabes cuánto nos ayuda y es una mujer con tanta experiencia. Sí. Primera mujer presidenta ahora del Colegio de Arquitectos. Sí. Es una, además muy dura pues en el trabajo de hacer las cosas bien. Sí. Con honestidad y bien. Sí. Apegados a la norma. Es una gran... Y que además cuando me dijo, ay, fíjese que ahora estoy arreglando una casa que está por allá y por allá. Y le dije, ya sé de quién es la casa. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, bueno, ¿será esta? Y me dijo, sí. Y yo me siento muy afortunada con ella porque es una mujer visionaria, es una mujer que respeta la naturaleza. Sí, mucho. Que trata de ser muy cuidadosa de los ambientes naturales. Sí. Entonces, creo que ella es la persona. No, yo también creo que es la indicada, porque además, ¿sabes qué? Que otra vez vuelvo a lo mismo. Esta mirada de nosotros las mujeres sí creo que abona. Ella dice, es que yo quiero llegar al colegio para hacer muchas cosas, leyes, o sea, dije, sí, efectivamente, o sea, hay muchas cosas en las que se puede abonar con todo esto del medio ambiente y de no construir por construir, ¿no? Exacto. Y de no hacer por hacer y de no, o sea, hay un tema muy, muy importante que creo que lo va a realizar. Entonces, sí, y a mí me enternece mucho y me encanta cuando dice, ¿qué quiero hacer? Guardar sus planos o transcribir sus planos o sus memorias y todo. Yo digo, wow, ya es mayor, pero tiene muchísima energía. No, muchísimo. Ojalá que pueda lograr todo eso y muchas cosas. Sí, claro que sí. Bueno, la última pregunta dice, si pudieras regresar el tiempo y pudieras cambiar la forma en la que actuaste, ¿qué cambiarías? Cambiaría esa falta de valor que a veces se tiene para decir las cosas. Creo que eso cambiaría. Y va desde que te digo, estás en la escuela y a lo mejor quieres opinar y te da miedo y si estoy equivocada en la respuesta y si se van a burlar o algo. Sí. Pero... Y luego te das cuenta que hay gente que sin ningún empacho dice cosas que no. Y dices, ¿por qué no tuve el valor de decir las cosas que yo sentí que eran posibles, que eran, ¿no? Que tenían viabilidad y todo? Eso cambiaría. Más bien me falta una pregunta, pensé que ya la había hecho, pero esta es la última. ¿Qué has fallado en lograr? Si es que has fallado. Pues... quizá en dedicarle tiempo a los seres queridos. Quizá esa parte no les he dado todo el tiempo que yo quisiera, amigos, familia, y a lo mejor a no expresar el cariño, el amor que a veces he sentido por la gente que quiero y que me he limitado a hacerlo, ¿no? Yo creo que esa sería como mi falla. Fíjate que cuando mi mamá murió, estaba ya muy enferma, yo me acercaba a atenderla y en algún momento ella me toma del brazo y me dice, te quiero mucho, y yo le digo, yo también, pero sentí que pude haberle dicho, te amo, abrazarla, y yo no quería que sintiera que me estaba despidiendo. Claro. Cuando entonces no lo hice. Cuando pasa esto, por algún azares del destino, una amiga me invita a una plática de tanatología y entonces ahí hablan de la importancia que tiene uno de expresar los sentimientos. Sí. Y entonces me dicen, a lo mejor tu mamá también quería despedirse y no quería hacerte sentir mal o sufrir, y tú también. Era el momento ideal para decir las cosas, ¿no? Sí. Entonces digo, híjole, ¿cómo no lo hice? Y es algo que me ha atormentado siempre, ¿no? No haberlo hecho ahí. Así que ahora pienso, hay que expresar lo que sentimos, hay que decir lo que queremos, todo, ¿no? Aprovechar el tiempo y la vida. Claro. Además, yo sí creo que también somos de estas generaciones, Erendira, en las cuales no nos enseñaban también como a ser expresivos en nuestras emociones, ¿no? Era como de
no porque por pena, no sé, Sí, pero, sí. pero yo lo veo así ahora con mi papá, ¿no? De que yo llego y lo abrazo y le digo lo quiero y le doy un beso y él así como de, ay, ya, ya, ajá, ¿no? O sea, entonces, digo, sí es como esta parte también que tenemos de no poder expresarlo, pero bueno, ahora que ya lo sabemos, como dices Sí, tú, pues hay hay que que hacerlo, dedicarse. ¿no? Y hay que abrazarnos y decirnos todo lo que podamos sentir por la otra persona, ¿no? Sí, eso nos hará siempre mejores seres Sí, humanos. seguro. Oye, Erendira, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un orgullo que ahora formes parte de las Hijas de la Malinche. Gracias. Es una comunidad en donde el objetivo es ese, conocernos, visibilizarlas, saber quiénes son, qué hacen, a qué se dedican y ir viendo que, yo insisto, de todas aprendemos, de todas la experiencia que en este caso tú tienes, pues podemos aprender las que no la tenemos a lo mejor en la parte política, ¿no? Entonces, siempre es bueno escucharnos y mirarnos y saber que también para todas nosotros no ha sido tampoco fácil estar sentadas aquí, ¿no? Siempre tenemos días difíciles y momentos difíciles en los cuales pues siempre se puede salir adelante. Y tú eres un ejemplo de ella, que pese a las circunstancias que también la vida te ha dado desde muy niña, pues creo que también has formado tu propia carrera política desde una pues desde una línea de transparencia, de honestidad, y yo creo que eso te lo dieron tus padres. Sí, indudablemente. Yo creo que mis antepasados, mis abuelas, abuelos, mis padres me dieron esta formación, mis maestros también, porque tuve maestras muy buenas y creo que ellas ayudaron. Y todo esto, pues yo al contrario te felicito a ti porque nos das la oportunidad a nosotros también de conocer a muchas mujeres, de reconocernos todo lo que hay atrás de cada una de nosotras, todas traemos una historia importante y darnos cuenta que también las que estamos en la política somos seres humanos que también tenemos altas y bajas, que tenemos nuestras vivencias muy, muy padres, pero también momentos difíciles, pero que eso también hace más humano pues nuestra vida diaria, ¿no? Y la actividad en la que nos desenvolvemos. Cuando era niña decía, ¿cómo voy a hablar con esos discursos así, las manos así? Yo no voy a poder porque no tengo esa capacidad. Y entonces ahora, con el tiempo, digo, qué bueno que se ha flexibilizado todo esto y que todos podemos ser tan naturales. Claro. Y ser como somos, sí. ¿no? Entonces, tan ser tú. Sí, exactamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias por un podcast más. Gracias por seguirnos, por acompañarnos, por sugerirnos, por hablar de nosotros. Y también a mi equipo que está aquí, a Lili, a Patti, que hoy estaba sufriendo un poco. Pero muchas gracias, Patti, Alec también, a Iván, muchas gracias por estar aquí también. Y de verdad, gracias por compartir con nosotros. Y no se pierdan el próximo podcast porque también tendremos a otra mujer extraordinaria que van a poder conocer. Así es que nos saludamos pronto, que tengan una excelente tarde, mañana, noche, no sé a qué hora lo van a escuchar o a qué hora lo van a ver, pero nos saludamos pronto. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.